Enorme bendición estar en este espacio nuevamente con ustedes, jóvenes. Hoy pues tenemos un tema muy interesante. Yo realmente estoy emocionado, pero primero quisiera presentar a dos jóvenes que están aquí a la par mía. Hoy pues tengo el gusto ya de poder decir, les presento a mi esposa Isabel, que está a la par mía. También está un joven que realmente hemos estado por bastante tiempo aquí hablando a más y más jóvenes, y que hemos compartido un buen tiempo, mi hermano Jorge Galindo. Pues no sé, te miramos joven, sí, porque sí, realmente esa relación que hemos tenido, que has tenido con varios jóvenes, pues es un propósito del Señor. Realmente hablas a varios jóvenes y pues uno siempre es joven hasta los 40, ¿no? Entonces, hasta los 100, por supuesto. Hoy tenemos un tema bastante interesante, ahorita lo vamos a presentar, pero quisiéramos primero entregar este tiempo a las manos del Señor con una oración. No sé si, Jorge, nos puedes guiar en la oración para poder iniciar. Sí, amén. Ahí donde están todos bienvenidos aquí al espacio contigo. Ahí sí que es una bendición poder estar acá y poderles compartir a los jóvenes pues un mensaje, ¿verdad? Ahí donde ustedes están, igual nosotros cerremos nuestros ojos y que sea el Señor hablándonos, ¿verdad? Que sea Él poniendo las palabras adecuadas en nuestra boca, y ustedes allá en casita que puedan tener un corazón dispuesto, ¿verdad? Una mente, un corazón, un espíritu dispuesto a recibir la palabra, así como nosotros nos disponemos de estar acá. También ustedes allá en casa, ¿verdad? Poder estar con un corazón ahí sí que atento, una mente abierta para poder recibir la palabra y pues ser transformados. Amén. Amén. Papito lindo, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Tu misericordia está con nosotros, Señor, ya que nos permites estar en este lugar para poder hablar de tu palabra, Señor, para poderles dar un mensaje a estos jóvenes, Señor. Nos incluimos también, Señor, que necesitamos, Señor, de tu palabra, Señor. Necesitamos, Señor, poder conocer más de tus bendiciones que tienes para nosotros, Señor. Te pedimos que en este momento seas tú tomando el control, Señor. Seas tú poniendo esas palabras adecuadas, Señor, para que podamos ser de bendición para los que nos están escuchando, a donde quiera que estemos llegando. Que pueda ser una palabra, Señor, que edifique, una palabra que transforme, Señor, y una palabra, Señor, que nos pueda llevar al siguiente nivel. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Amén, amén. Entonces, para iniciar, hoy pues presentamos este tema que primeramente nació en el corazón del Señor y es de la palabra que nos edifica. Vamos a hablar exactamente de la palabra de Dios como fuego consumidor. Amén. Amén. Entonces, hay varios puntos que queremos tocar. Pues yo quisiera iniciar con un pensamiento que yo tenía cuando vi este mensaje. Realmente yo, si me pongo a pensar ese fuego consumidor, hay muchas personas que yo he escuchado, así que he trabajado con jóvenes por algunos años, y hay varios que me comentaban y decían, es que yo no voy a la iglesia porque cuando entro a la iglesia, cuando voy a entrar a la iglesia, cuando ponga un pie en la iglesia, voy a agarrar fuego, dicen, ¿verdad? Me voy a quemar y todo se va a quemar porque pues he hecho cosas que no le agradan a Dios, ¿verdad? Entonces ellos son conscientes de esas cosas que ellos saben que no le agradan a Dios, ¿verdad? Entonces yo he escuchado esa digamos excusa, porque a veces nosotros vamos y le invitamos a la iglesia, mira, vamos que el Señor te va a cambiar, vamos que el Señor tiene un propósito para tu vida, vamos que las cosas que te están afectando, el Señor las puede cambiar, ¿verdad? Pero ponen esa resistencia, ¿verdad? Y yo creo que incluso nosotros, ¿verdad? Incluso yo en algún momento puse una cierta resistencia a venir a la iglesia, ¿verdad? Pero por supuesto que el Señor viene y me transformó y nos cambió y realmente nos hizo saber el propósito que el Señor tiene para nuestra vida, ¿verdad? Y que uno de ellos es que nos congreguemos, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que está esa excusa, ¿verdad? Esa como resistencia. Pero yo creo que realmente, en vez de pensar, incluso también hay muchos que creen, ¿verdad? Y dicen, yo no creo en Dios, dicen, ¿verdad? Muchas personas, yo no creo en Dios porque no puedo creer en un Dios que dicen que es amor, pero permite que ocurran muchas cosas malas, dicen, ¿verdad?
o permite que haya un castigo, ¿verdad? O que haya algún juego, algo similar. Pero yo creo que muchas de esas personas han tenido un temor al cambio, ¿verdad? O un temor a ese mismo fuego, ¿verdad? Porque yo creo que este fuego que el Señor habla en su palabra, ¿verdad? Que la palabra de Dios puede venir y puede ser como fuego consumidor, en realidad es que va a cambiar lo malo para que lo bueno crezca en nosotros. Amén. Para que hayan más cosas buenas. Entonces, la palabra de Dios como fuego consumidor, hay varios puntos que podemos tocar. El primero que yo quería mencionar, pues es ese, ¿verdad? De que no tengamos ese temor al fuego, ¿verdad? Cuando escuchamos fuego, decimos, no, me voy a quemar, sino que ese fuego va a venir y va a transformar tu vida, va a cambiar tu vida y vas a ver algo nuevo después de que eso pase por ti. El Espíritu Santo también se puede presentar como ese fuego, ¿verdad? Cantamos en la iglesia fuego, ¿verdad? Fuego del Señor, ¿verdad? Entonces nosotros presentémonos para poder recibirlo y vamos a tocar varios puntos. Esta es solo como que la intro. No sé si quieren agregar tú, Isa o Jorge, algo para empezar. Sí, partiendo de esa palabra de como fuego consumidor, es importante ver, como vos decías, Fabio, los jóvenes a veces tienen un poquito de temor cuando dicen, yo voy a agarrar fuego, si me congrego, agarro fuego. Creo que todos pasamos por ese proceso, pero creo que hasta es necesario, ¿verdad? Porque ese fuego consumidor es el que va a quitar toda amarra, el que va a quitar toda venda, el que va a quitar toda hasta maldición, ¿verdad? Yo hace poco le explicaba a un joven de cuando dicen las maldiciones de las generaciones pasadas, ¿verdad? Poder explicarles eso, pero ese fuego consumidor a veces es necesario en nuestra vida para que lo bueno, ahí sí que salga, ¿verdad? Para que florezca lo bueno, ¿verdad? Y partiendo de ahí es importante poder conocer que el tema es la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, no es como otro tema X, sino es la palabra de Dios. Y en segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. O sea, si partimos del principio, ¿verdad? Dice la palabra que toda palabra es inspirada por Dios. Entonces, todo lo que dice la Biblia acerca de que lo que nos puede pasar, siempre va a tener, ahí sí que lo positivo siempre va a tener algo bueno que va a entresacar, que vamos a tener que pasar ese proceso, ¿verdad? Y al final dice, para hacer ver lo que está mal en nuestra vida. Y como vos decís, Alan, no, que Dios es amor y Dios es tan amoroso y tan misericordioso que nos pone estos versículos, esta palabra inspirada por Él, ¿verdad? Que vemos los 66 libros de la Biblia, nos hablan siempre de que va a pasar al final, va a haber un proceso, pero al final vamos a ver la bendición, ¿verdad? Entonces, no le tenemos que tener miedo a ese proceso, no le tenemos que tener como temor a eso de, ¿será que Dios me va a consumir? No, sino poder venir y tener la valentía de presentarnos delante de Dios y sabiendo que la palabra de Dios es inspirada para toda buena obra. Para eso es la palabra del Señor, para toda buena obra. ¿Amén? Y dice que el versículo 16 siempre dice que nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. O sea, parte de ese fuego consumidor es podernos enseñar, podernos instruir, podernos capacitar para toda buena obra. Amén. 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 La palabra de Dios actúa como fuego consumidor al purificar y limpiar. Pero si nos vamos a los significados, ¿qué es purificar? Purificar es quitar de una cosa lo malo, lo que es extraño o inútil, hacer perfecta o mejor una cosa, acción y efecto de devolver la pureza hasta quedar limpio y sin mancha. Amén. Eso es lo que el Señor quiere hacer con los jóvenes. Prácticamente por medio de su palabra, purificarlos, quitarles todas las manchas para que queden limpios delante de Él. También consumir. La palabra de Dios como fuego consumidor quiere decir cesar o parar de hacer, fin de un proceso o acción.
cuando el Señor quiere consumir todas esas áreas de nuestras vidas, Él quiere quitar hasta lo más mínimo para que quede solo su presencia en nuestras vidas. Amén. Pero al quitar todo eso, a veces nos quedamos vacíos, y en ese momento es donde el Espíritu Santo tiene que llenar nuestras vidas para que lo malo ya no vuelva a entrar. Amén. Sí, aquí también traía este versículo que dice Hebreos 12:28. Dice: ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. Creo que también ahí ha habido parte de la confusión de los jóvenes que el tener temor y reverencia no quiere decir tenerle miedo a Dios de entro por ahí, me voy a cocinar vivo, ¿verdad? Sino venir y poder cambiar esa mentalidad y decir, bueno, yo sé que Dios tiene grandes cosas para mi vida, y el temor, creo que todos le tenemos que tener temor y reverencia al Señor, pero no un temor de miedo, sino un temor de que Él es el más grande, ¿verdad? De poder hacer esa reverencia, porque dice, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Y cuando vemos de todo lo consume, está hablando de lo que a Él no le agrada, ¿verdad? Es lo que tú hablabas, Isa, de lo que Dios no le agrada, poderlo quitar, y ahí sí que poder ser agradecidos, ¿verdad? Poder venir y traer una acción de gracias, y cuando entregamos esa acción de gracias a Él, es donde el Espíritu viene y nos llena, ¿verdad? Pero si no hacemos ese proceso de, bueno, me voy a arrepentir, voy a venir, yo sé que Él no me va a consumir, sino me está esperando con esos lazos de amor, ¿verdad? Nos trae con lazos de amor y misericordia para consumir todo lo que Él no le agrada. Y por ende venir y llenarnos de su amor, ¿verdad? De su verdadero amor y de su fuego, ese fuego inconmovible que cada día... creo que los que más perseveramos en venir a la iglesia, los que más perseveramos en tener un altar en nuestra casa, es ese fuego que está siempre encendido, sí, ¿verdad? Ese es hasta incluso lo podemos decir como un fuego que va consumiendo, porque va quitando a modo de que siempre está una llama encendida, y es el fuego que es figura del Espíritu Santo, que es figura también del mismo Dios, ¿verdad? Como ahí lo vamos a leer, dice que es como una antorcha encendida, ¿verdad? Amén. Amén. Me interesaba mucho lo que mencionaste acerca del temor, porque esa exacta diferencia entre el miedo y el temor, por ejemplo, el miedo a mí me hace pensar de que, bueno, yo tengo miedo, yo no me acerco, yo me alejo, yo tomo la distancia, ok, es fuego que arda ya, pero no en mi vida, ¿verdad? Pero si yo tengo ese temor, a mí me suena más a una rendición, ¿verdad? Así como que yo vengo, me rindo, que el Señor haga lo que quiera conmigo. Si voy a arder, si aquí enfrente del altar se va a prender esto, mis ropas y todo, pero que el Señor haga su obra en mi vida, que yo me rindo, que yo ya no voy a poner ningún tope, ¿verdad? Ya nada de que, yo me rindo a esta área, que entrego el área de mis pensamientos, pero tengo el área de música atrás, ¿verdad? O yo entrego mi área de mis amistades, pero tengo el área de mi teléfono con otras amistades de otro lado ahí activo, ¿verdad? Sino que yo entrego todo, ¿verdad? Ya consume lo que tengas que consumir, Señor, yo me rindo a ti. Y esa creo que es una actitud en que no de la nada, ¿verdad? Sino que el Señor lo va cambiando y te va hablando, ¿verdad? Pero llega hasta ese punto en que yo ya lo entrego todo, ¿verdad? También otra cosa que me llama la atención es que la palabra de Dios nos guía, ¿verdad? Y si vemos como ese fuego que va ardiendo, recordemos que hace muchos años, ¿verdad? Décadas, no había electricidad, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo es que se guiaban todos en el camino? Con sus lámparas de aceite, ¿verdad? Y fuego ahí, iluminando el camino. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el Salmo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces yo voy caminando y el fuego del Señor va conmigo y me va guiando también, porque me va diciendo hacia dónde tengo que ir, ¿verdad? Si me desvío, tengo que seguir el camino, tengo que enderezar mi camino otra vez. Entonces
en un camino que me voy guardando y que al mismo tiempo es santo, ¿verdad? Pero claro, por supuesto que es difícil desviarse, ¿verdad? Es difícil tomar un camino que no le agrada al Señor. Con lo que tú decías, Fabio, en ocasiones los jóvenes tienen adicciones o problemas, digamos, de decir en la pornografía o en las drogas, Sí, o claro. cosas que les cuesta dejar y están en el mundo. Se convierte en una Pero adicción. están en el mundo y ellos se llenan con eso porque piensan que eso les va a traer la felicidad o lo que necesitan realmente. En una ocasión yo hablaba con un joven que consumía drogas y yo le decía, ¿por qué lo haces? Y él decía, es que en esos momentos yo me siento feliz, se me olvidan mis problemas, se acaba todo lo que yo siento. Pero yo le decía, pero es momentáneo. Pero no importa, por lo menos por un momento. Pero la palabra del Señor, si es verdadera y eficaz, y es para siempre. Entonces ellos tienen que dejar esas cosas y llenarse del Señor, de su palabra, porque la palabra de Dios viene a ser como fuego. Entonces eso es lo que los va a purificar, y específicamente llenándose de versículos de la Biblia que hablen sobre cómo ellos se pueden purificar. Sí, claro, algo importante que a veces hasta incluso los jóvenes de aquí de la casa o de las iglesias, es que yo les decía a los jóvenes del discipulado, a veces menospreciamos la palabra del Señor. A veces pensamos que es un libro ficticio, ¿verdad? A veces pensamos que hay historias que tal vez saber si serán ciertas, ¿verdad? Pero hemos menospreciado la palabra del Señor, el poder que ésta tiene, el poder que hay para que haga algo en nuestra vida. Y ese es el versículo base que nos daban en Jeremías 23-29, y empieza con una pregunta. Y dice, ¿no quema mi palabra como el fuego? Dice. Y lo está haciendo en forma de pregunta, ¿verdad? No quema mi palabra como fuego, o sea, como que no es suficiente mi palabra para que pueda quitar eso de ustedes, ¿verdad? Y creo que es una amonestación para todos, ¿verdad? Porque lo hace en forma de pregunta, y dice el Señor, ¿no es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca? Amén. Entonces nos confronta un poquito, pero a la vez es como un bálsamo para nosotros, porque dice, o sea, no les es suficiente, ¿verdad? Y hay otro versículo de la Biblia que dice, aunque pases por agua no te ahogarás, y cuando dice aunque pases por fuego no te vas a quemar, y aún así a veces nosotros sentimos ese temor que hablabas, ¿verdad? Y nosotros decimos, la palabra del Señor está diciendo que no nos va a quemar. ¿Por qué a veces tenemos esa duda en nuestro corazón, verdad? Y para eso pues tenemos que llevar un proceso, tenemos que, ahí sí que creer en el Señor primeramente, y segundo, ahí sí que la palabra profética más segura es la Biblia, ¿verdad? Y nos tenemos que aferrar a ella, y eso lleva un paso a otro, ¿verdad? Creer en Dios, aferrarnos a la palabra y poder crecer nuestra fe. Creo que la fe aquí está jugando un papel bien importante, porque es la que nos hace hoy estar acá. Es la que hace decir que Fabio diga, a la gran, el fuego consumidor es necesario. Para que nosotros digamos eso, es que tenemos que tener un poquito de fe, ¿verdad? Es como ese granito de mostaza es suficiente para decir, Dios está haciendo la obra en nosotros, y si es necesario que lo quite, hay que entregar, hay que rendir esas cosas, ¿verdad? Para que podamos, ahí sí que poder ser renovados en nuestra mente, poder cambiar nuestra actitud, y que Dios empiece ahí sí que a hacer esa obra, ¿verdad? Rápidamente les voy a decir, solo para que no se me haga el tiempo. En el diccionario Strong, la palabra fuego es la palabra Esh, y esa está en el hebreo 7:84, y esa significa arder, significa ardiente, ardor, encender, fuego, incendio, quemar y refulgente. Y esa palabra refulgente, fíjate Fabio y Isa, que al menos a mí en lo personal me llamó la atención, porque significa aclarar, significa como encender. Es como que algo estuviera apagado, ¿verdad? Y ahí me cambió un poquito el chip, fíjate, porque como lo que hablábamos al inicio, es como tenemos ese temor, ¿verdad? Pero
de repente es porque estamos apagados. Estamos en una oscuridad densa que no nos deja ver como más allá, ¿verdad? Pero cuando viene el fuego, es esa palabra refulgente, nos viene a aclarar, nos viene a encender, ¿verdad? Nos viene a activar, nos viene a decir, por ejemplo, Fabio y Isa, Dios quiere que conozcan el propósito por el cual ustedes están acá. Los amigos que nos están escuchando, amigas, Dios quiere que conozcas el propósito por el cual estás aquí en esta tierra. Te quiere encender, te quiere activar, te quiere renovar, pero es necesario el fuego. Amén. Sí. Esta palabra como fuego es un tipo de palabra realmente. Y quisiera preguntar, ¿cómo es que nosotros venimos y la identificamos? Realmente ese fuego que viene a nuestra vida viene y nos confronta. Lo podemos ver una confrontación desde las profecías que se dan, gracias a Dios, ¿verdad? Y aquí en la casa de Dios no se apaga, no se acaba esa palabra. Y viene esa palabra y viene y nos confronta. Nos viene y nos dice, ¿qué tienes que cambiar? ¿Qué te falta cambiar hoy? Ayer saliste de tal pecado, pero ¿hay algo más que te está afectando? Porque, por ejemplo, hace poco en el aniversario que estuvimos varios días, gracias a Dios, con palabra aquí, todos los días, una palabra nueva, una palabra fresca de bendición. Pero también uno de los que venían, que era el profeta, de los ministros que venían, que era el profeta Hugo García, decía, ¿cuál es la diferencia entre los vencedores y los más que vencedores? Preguntaba. Y al principio yo sentía que me preguntaba a mí, por cierto. Y yo así con el temor de que ¿a qué hora me pone el micrófono? ¿A qué hora me pone el micrófono? Pero había una palabra y mencionaban que son los que vienen y se siguen purificando, son los que vienen y siguen buscando esas batallas que sí, ya vencieron, ya creyeron en el Señor, ya vinieron a la iglesia, ya están cambiando y quieren seguir la palabra del Señor, pero siguen purificándose, siguen buscando esas batallas para venir y vencer. Entonces, ¿cómo es que nosotros identificamos que esa palabra como fuego está en nuestra vida o ha venido a nuestra vida? Es que nosotros queremos seguir limpiándonos, queremos seguir que venga la palabra y venga y nos purifique. ¿Falta alguna área por cambiar? Pues vengo yo y me acerco y digo, Señor, te la entrego. Vengo a los ministros, vengo a que me confronten, ¿verdad? Y que yo quito todo temor, ¿verdad? Porque yo puedo entender, ¿verdad? Que si nosotros hemos fallado, ¿verdad? Porque muchas veces hemos fallado y viene el enemigo y nos acusa, ¿verdad? Entonces entra el miedo en nuestra vida y no nos acercamos, ¿verdad? Para cambiar esas áreas, sino que venimos y tratamos de evadir, ¿verdad? Bueno, aquí me quedo, tengo unas áreas atrás que no las he limpiado, pero yo sigo con mi vida. Pero no, yo te invito a ti, joven, ven, acércate, trae eso delante del Señor. Y el Señor va a hacer el cambio. Porque es otra cosa, es otro punto que me encantaría tocar con ustedes. Muchas veces nosotros queremos venir y cambiar, incluso cambiar a otra persona, ¿verdad? Y decir, tenés que hacer esto y tenés que hacer otro. Pero muchas veces es el Señor el que trae ese cambio. El que viene y tal vez como fuego, ¿verdad? Tal vez si lo vemos como un metal, que a veces si se expone a altas temperaturas o a un fuego, cambia su forma, ¿verdad? Se funde. El Señor viene y te puede cambiar a ti, transformar a ti. Algo que al hombre le es imposible cambiar, el Señor lo puede cambiar. Entonces, yo a ustedes les pregunto, ¿cómo ustedes han visto esa palabra como fuego, esa confrontación en sus vidas? A mí, pues yo en mi vida lo he visto porque hay cosas dentro de nosotros que nos cuesta dejar o que muchas veces ni nosotros sabemos que está mal, pero se manifiestan en nuestro carácter o en nuestra forma de ser, en nuestra forma de tratar a personas. Pero el Señor, más bien el Espíritu Santo nos confronta y nos hace sentir que lo que estamos haciendo no está bien. Entonces Él nos lleva su palabra y nos da como que la solución. Y ahí es donde entra un versículo que está en Salmos 119:9 y dice, ¿con qué limpiará el joven su
su camino, con guardar su palabra. Y su palabra es como el fuego consumidor que consume todo lo que está mal y nos confronta y nos hace ser mejor. Amén. Sí, algo importante es poder, ahí sí que dice que antes nosotros teníamos un corazón de piedra. Y literalmente el versículo de base, el de Jeremías, decía que es como también el fuego consumidor es como un martillo, ¿verdad? Que rompe, ¿verdad? Y el versículo ese de que dice que antes teníamos un corazón de piedra y Él nos lo cambia por un corazón de carne, o sea, nos hace ahí sí que sensibles a Él, ¿verdad? Yo antes era una persona que decía, no creo, ¿verdad? No creo que Dios haga un cambio en mi vida, o como lo veía, conocía un Dios de domingos, como dicen por ahí, ¿verdad? Sí. Hasta incluso me recuerdo una vez que hice algo bien malo, que mi abuelito, el castigo era ir a la iglesia. Ese era el castigo que me daba, y lo peor es que el servicio empezaba a las 7 de la mañana, o sea, era un castigo que tenía que madrugar, ¿verdad? Madrugar. Entonces, ese era el castigo. Ese era el castigo, ¿verdad? Madrugar, pero era ir a la iglesia, ¿verdad? Yo decía, nunca voy a poder sentir realmente que es conocer un Dios de amor. Si me lo estaban pues demostrando de otra forma, o yo lo veía de otra forma, pero viene Dios y consume eso, quiebra todo ese corazón de piedra, ¿verdad? Y cuando me da el de carne, cuando me da el de querer yo necesitarlo, ¿verdad? De querer yo venir y buscarlo y poder tener experiencias con Él, poder tener esa intimidad con Él donde conocí un amor diferente, un amor que a veces hasta nuestros padres o nuestra familia creemos que nos lo da, pero es un amor tan incondicional. Es un amor que lo hemos venido hablando, es el que no varía. Cuando ese fuego entra en nuestra vida, en nuestro corazón, dice un versículo que somos templo y morada del Señor, donde habita el fuego del Señor, ¿verdad? Donde habita la presencia del Señor. Creo que esa parte es la que nosotros tenemos que evolucionar. Tenemos que ahí sí que quebrar con todo eso y dejar que ese fuego consuma, pero a la vez arda en nuestra vida. Y cuando pasa eso, créanme, jóvenes, que son experiencias únicas, ¿verdad? Que es lo que nos hace ahí sí que no poder dejar de estar en la presencia del Señor, de buscar al Señor. Y en los momentos más difíciles, ahí es donde Dios se presenta, ¿verdad? Ahí es donde hasta el que menos pensamos que nos va a hablar de Dios, Él es el que trae la palabra, ¿verdad? Entonces, dejarnos guiar por el Señor. Y quería leerles este versículo rápidamente por el tiempo. Dice Éxodo 24:17, dice: a los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor. O sea, ya ahí evolucionamos, ¿va? Sí. Si vamos viendo el tema, y los que pues acaban de conectar, vuélvanlo a ver, ¿verdad? Para que puedan entender. Pero aquí dice que ya los hijos de Israel ya están en otro nivel, ¿verdad? Dice que ellos pudieron ver la apariencia de la gloria del Señor. O sea, ellos pudieron, ahí sí que poder ver la gloria del Señor por medio del fuego, ¿verdad? Por medio del fuego del Señor. Entonces, el fuego del Señor al final no es malo, es necesario. Y nos hace evolucionar para poder, ahí sí que, si queremos conocer la gloria del Señor, el fuego es una figura impresionante, ¿verdad? Que míralo como ese refugio, ¿verdad? Ponele que puede ser que estemos en una noche fría, ¿verdad? Una noche en el que no tenemos un suéter, ¿verdad? Y en eso miramos una, ¿cómo se dice? Fuego que hay donde... ¿cómo es? Que vamos una fogata, perdón, me estaba haciendo una fogata. Le ibas a decir en inglés. En inglés, me la sabía más en inglés. No, yo iba a decir donde alzamos malvaviscos. Porque eso sí me lo recordaba. Donde entonces encontramos una fogata y queremos acercarnos, ¿verdad? A ese calor, a ese fuego. Entonces, quitamos ese temor, ¿verdad? Tal vez no regresando, pero sí volviendo a mencionarlo del inicio. Ese temor a que nos queme o que nos quema, porque lo que va a consumir es lo malo. Uh-huh. Es decir, si tú ya no quieres seguir con las cosas del pasado, esas cosas que te hacen daño, esas cosas
en los que tú dices, yo aquí, creo que aquí mi papá hacía lo que yo hago ahorita y mis hijos van a hacer lo que yo hago, o por ejemplo esas herencias, ¿verdad? Sí. No, el fuego del Señor, la palabra del Señor va a venir y va a transformar y va a cambiar esas cosas, solo es que tú te acercas. Y el ejemplo que tú ponías me hizo recordar algo, ¿verdad? Yo lo he dicho un par de veces. Yo hace un tiempo, yo decía hace varios años, a mí no me gustaba venir a la iglesia, fíjense. Yo me caía mal, ¿verdad? Yo trataba alguna excusa de decir, no, me quedo acá en la casa porque tengo tareas. Me quedo acá en la casa porque tengo cosas que hacer o porque me siento mal. Y así, ¿verdad? Pero mis papás, en realidad, en vez de decirme, sí, quédate, ¿verdad? No, a la iglesia, va, y te alistas a tal hora, si no, te cae, ¿verdad? Y así como, no, que no sé qué, va. Y me traían así, ¿verdad? No puedo decir que hacía la fuerza, ¿verdad? Pero no muy contento. Pero vengo acá a la iglesia y a los servicios y vengo y empiezo a escuchar la palabra y me empieza a llamar la atención, ¿verdad? Decían, el Señor Todopoderoso quiere que le sirvas, ¿verdad? Y yo así como que, al Todopoderoso, lo voy a servir al Todopoderoso. Me empezó a llamar la atención y me involucré en un departamento de servidores. Y vengo yo y realmente me enamoré del Señor y del servicio. O sea, eso fue lo que me causó un impacto en mi vida. Entonces yo quise servir acá en la casa del Señor y realmente me sentía con una identidad, ¿verdad? Si yo en el mundo o en donde yo estudiaba con mis compañeros, yo sentía que no encajaba ahí, vine acá en la congregación y encajé. Entonces yo dejé que el Señor me usara y me entregué totalmente. Por supuesto, habían áreas en mi vida que salían y se desviaban, pero el Señor, con su amor realmente, porque no puedo decir otra cosa, tal vez en el momento me parecía muy drástico que el Señor venía y me venía a encarrilar otra vez al camino, ¿verdad? Yo decía, no, pero realmente ya viéndolo en retrospectiva, con amor el Señor vino y cambió mi camino, ¿verdad? Y me sembró acá, ¿verdad? Y aquí, pues, gracias a Dios, crecí, conocí a mi esposa y aquí estamos, ¿verdad? Y el Señor puede venir y transformar tu vida conforme tú vengas y te metas. Ajá, así es. Amén. Ya para pues ir concluyendo, algo importante que nosotros debemos de conocer, porque aquí la pregunta es, por ejemplo, los que nos están viendo, nos están escuchando, deben de decir, ¿y cómo empiezo, verdad? O ¿qué hago, verdad? Uno, pues, ahí sí que es acercándote al Señor, ¿verdad? Reconocer que necesitamos del Señor, y el Señor hace todo lo demás por medio del Espíritu Santo. Estamos en un tiempo donde habita el Espíritu Santo en nuestra vida, habita el Espíritu Santo en la casa del Señor, y interesante que a nosotros, los hijos de Dios, ahí sí que se nos reparte ese fuego, y así como dice Hechos 2:3, ¿verdad? Dice que y se les aparecieron lenguas, dice, como de fuego. O sea, ahí hay otro misterio, ¿verdad? Aparece otra vez el fuego, ahí sí que actuando, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, dice, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. O sea, el fuego se posó sobre cada uno de nosotros. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando nosotros reconocemos que necesitamos al Señor, viene el bautismo en agua, y también viene el bautismo en el Espíritu Santo, pero también hay un bautismo en fuego, que ese es otro tema, ¿verdad? Pero cuando viene el bautismo en fuego, yo creo que ese es el más importante. A mí una vez me preguntaron, mira, ¿y ya te bautizaste? Sí, vaya, en una piscina me metieron y gloria a Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, pues yo creo que también, ¿verdad? Y el fuego era como más en chino, ¿verdad? ¿Y cómo sé si ya estoy bautizado en fuego o no? Y también hago la misma pregunta, ¿verdad? A los hermanos de aquí en la casa, ya están bautizados por medio del fuego, ¿verdad? Porque si no, no podemos operar, si no, no podemos como accionar en lo que Dios quiere hacer para nuestra vida. Y si no, pidámosleselo al Señor. Metámonos en una administración y Él nos va a bautizar en el fuego. Aquí dice que y se les aparecieron lenguas como de fuego.
que repartiéndose se posaron sobre cada una de ellas. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Amén. Entonces es necesario bautizarnos también en ese fuego que ahí sí que va a ser purificador y vamos a poder entender más ese fuego consumidor, ¿verdad? Amén. La palabra de Dios puede transformar mentes, renovar pensamientos y moldear nuestro carácter a la imagen de Cristo. Entonces, joven, si tienes alguna dificultad, algún área en tu vida en la que estás luchando y crees que no se puede, el Señor sí puede hacerlo por medio de su palabra. Solo tienes que meterte en la presencia del Señor, leer su palabra, ministrarte, escuchar música cristiana, todo lo que te pueda llenar de su espíritu, y el Señor así va a consumir todo lo que a Él no le agrade de ti, porque para Él no hay nada imposible. Amén, amén, así es. Creo que ya casi que por el tiempo vamos a ir finalizando. A ti, joven, pues como dicen mis hermanos, busca al Señor, congrégate, lee su palabra, a pesar de que uno diga, es que esta palabra como que este libro como que me da miedito, ¿verdad? A veces uno habla de Apocalipsis, me da miedito. Busca la palabra del Señor y a pesar que te confronte, el Señor va a empezar a orar en su tiempo y vas a escuchar esa palabra y luego vas a venir a los servicios y la vas a escuchar y vas a entender el por qué te está hablando de eso. Amén. Entonces, para finalizar, quisiera que oráramos una vez más para que este tiempo pues lo concluyamos acá, pero sigue los temas, sigue en este espacio hermoso que es el espacio contigo. Si tú no has visto un tema, te lo has perdido, te invito a que regreses a un tema más, porque siempre hay una palabra nueva y una palabra que tú dices, bueno, en este momento no estoy pasando por eso, pero más adelante puede ser que te sirva o que le sirva a un hermano, ¿verdad? A un amigo que tú tienes, a un familiar que tú tienes y tú le puedes dar esa palabra que tú escuchaste. Amén. Entonces ahí donde estás te invito a que cierres tus ojos y vamos a decirle, Señor, gracias Padre por esta bendición, porque tú, Señor, nos permites hablar de tu palabra, tú, Señor, nos permites exponer, Señor, lo que tú tienes, Señor, para cada uno de los jóvenes, Señor, que están escuchando. Hoy te pido, Señor, que los bendigas ahí donde estás, Señor, donde está cada uno de ellos, que bendiga sus hogares, Señor, que bendiga sus vidas, que tú despiertes, Señor, esa chispa, Señor, que tú despiertes, Señor, esa semilla, Señor, que está depositada en sus vidas, Señor, y les des ese crecimiento en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, que es como fuego, Señor, venga sobre ellos, Señor, y los eleve, Señor, a un nuevo nivel, Señor, a una nueva dimensión, Señor, que ellos puedan buscar, Señor, y despertar más esa pasión por ti y por tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que tú puedas transformar, Señor, sus vidas, Señor, cambiar, Señor, y también confrontar, Señor, a sus vidas, todo eso, Señor, que ellos deban cambiar, todo aquello, Señor, que a ti no te agrada, Señor, que ellos puedan traerlo a ti, Señor, y entregar esas áreas que aún les hagan falta, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que los bendigas, Señor, que tú, Señor, obres, Señor, en sus vidas, Padre, que tú los despiertes, Señor, como tus hijos y les des esa identidad, Señor, de heredero, Señor, de tu reino. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre. Amén y amén. Amén. Entonces nos despedimos y que el Señor los siga bendiciendo. Amén.